Soy Bernarda Salas y doy las materias de entrenamiento actoral a octavo nivel e interpretación compositiva a quinto nivel. Ya, listo. Ahora sí con las prácticas. ¿En qué consiste su trabajo como docente? Pues en la guía de procesos de los estudiantes, acorde a las planificaciones que se realizan de acuerdo a su nivel. ¿Cuál es ese objetivo? Difiere de cada asignatura y de cada nivel. ¿Qué productos o procesos sugiere del trabajo en la clase? Sugiero los procesos que van abarcando las necesidades independientes de cada estudiante, es decir, ellos en la clase desarrollan las diferentes destrezas que a lo largo de su formación un poco han ido perfilándose y han ido capacitándose también, formándose. De estas destrezas, asumo que en cada asignatura se dan las posibilidades de profundizarlas más, direccionarlas hacia un trabajo en cuanto al objetivo de la asignatura y la temática que tiene que tratar. ¿Qué métodos de creación utiliza con sus estudiantes? ¿Cuáles son y en qué consiste? Ahí está la creación colectiva, ¿sí? En donde un grupo de estudiantes trabajan lo creativo dentro de las propuestas de todos y los resultados evidencian justo de ese trabajo colaborativo y propositivo también, ¿no? Pero que emerge también del diálogo entre los otros. También está los procesos de creación individual, en donde el estudiante profundiza dentro de las pulsiones que le inspiran a dar una propuesta de un trabajo o de una creación, y con eso tiene una amalgama, ¿no? De entender el colectivo, pero también entender lo individual, desde dónde quiero generar o gestar una propuesta, para al final encontrar un diálogo entre la combinación de la creación individual, de las propuestas individuales, de lo que me mueve en vinculación con lo colectivo y que desarrolla un tercero, que sería lo que se evalúa. ¿Qué parámetros utiliza para la valoración bajo del estudiante? Dentro de las rúbricas trabajo según la temática o la unidad que esté trabajando, puesto que hay diferentes temáticas que deben ser valoradas acorde a lo que se está trabajando, ¿sí? Entendiendo también que hay un rango de nivelación en el que a partir de los estudiantes, del trabajo que se ha desarrollado, puedo elaborar esta rúbrica mucho más asertiva y respondiendo a la temática y al grupo como tal, en cuanto a la unidad que se esté trabajando. Aspectos como el tema de lo vocal o el tema de la caracterización del personaje. En el caso del entrenamiento actoral, que es lo que estoy trabajando ahora, los estudiantes hacen una evaluación, un diagnóstico de cómo ellos se perciben desde su cuerpo en formación y su voz en formación. A partir de ahí evidencian las problemáticas que les gustaría trabajar en el tiempo que tenemos en este semestre. Tiene que ser consecuente con el tiempo en el que yo doy mi asignatura, o sea, la carga horaria que representa, para no extendernos demasiado y que pueda ser congruente con lo que ellos puedan trabajar dentro de la asignatura. A partir de eso se elaborarán las rúbricas de manera general, entendiendo las presentaciones de ellos, ¿no? Y cuáles las que nos combinan a todos y cuáles en cambio son las que tendrán que ser diferenciables para cada estudiante. Entonces, al seleccionar los parámetros de la rúbrica, tienen que estar considerando estos dos aspectos, tanto el individual como el colectivo. ¿Qué procesos ha aplicado en su quehacer artístico? Es decir, ¿cómo aprende el maestro artista? Supongo que de asumir riesgos constantemente es vital para mí que el docente también tenga un espacio donde ponga en práctica y en evidencia lo que intenta, las temáticas que intenta impartir. Entonces constantemente el estar trabajando
desde la presentación de obras escénicas, de procesos creativos, de proyectos culturales en otras disciplinas, ya sea en la docencia o en el trabajo de un proyecto que incluya la narración oral o el trabajo de locución. Cada uno de esos me va a permitir a mí como docente seguir capacitándome, y no solo en el aspecto de tomar cursos, ¿no?, que también es importante, sino desde la praxis, desde el entender a dónde quiero que mis estudiantes lleguen en su momento y darles las herramientas que tal vez yo en este momento me doy cuenta que me faltó profundizar o requiero profundizar, y ser una mejor guía para aquellos que en su momento decidan desarrollarse o desenvolverse en un ámbito en común. ¿Cómo relacionas tu experiencia artística personal con la clase y la docencia? Creo que lo que se hermana en esto es que somos seres en evolución, somos artistas en formación, que si bien el título nos distancia porque es el tiempo que le hemos dedicado a esto, o el nivel de profundidad en el que nos hemos inmiscuido, netamente valoro mucho que también los estudiantes en formación también empiezan sus nuevos recorridos. Hay estudiantes que a la par están en procesos de danza o en procesos de creación o montaje. Entonces, constantemente vamos aprendiendo entre todos y vamos desaprendiendo también algunas modalidades técnicas, malas técnicas o malas formas de aplicación de alguna temática o referente, y eso es interesante, llegar a un plano universitario en el que estamos constantemente en el diálogo de sus nuevas necesidades, mis necesidades, mi forma de percibir la metodología y cómo abordar una temática, y cómo también esto representa una escala en tu proceso de formación, no más. ¿Qué consejos puede darnos como artistas y estudiantes? Bueno, creo que en particular el tema de los consejos es bastante ambiguo, ¿no? Porque lo que para mí podría representar algo muy aconsejable para otra persona en otro recorrido, tal vez no. Entonces no lo vería desde consejos, pero sí desde lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me ha atravesado y por donde he recorrido. Me ha servido muchísimo el encontrar la autodisciplina, pero no desde el pujar con la disciplina. La disciplina se adquiere cuando encuentra nociones claras en mí. A mí qué me gusta trabajar mi cuerpo, ¿qué? Pero ¿bajo qué parámetros? ¿Qué me gusta? ¿Me gusta el ejercicio? ¿O me gusta la danza? ¿O me gusta el cardio? ¿O me gusta esto? Entonces, ¿qué disciplina me evoca impulsarme más allá alrededor de esta disciplina? Entonces, creo que el autoconocimiento, el asumir tus procesos formativos, es lo que constantemente va a hacer que el panorama se vea más claro, ¿sí? Porque no podemos ser todólogos, no necesariamente vamos a tomar todas las técnicas y ser expertos en todas las técnicas. Está bueno conocerlas, pero en algún momento vamos especializándonos, vamos encontrando ese camino que nos genere, que nos hace que esto tenga mucho sentido, que el ser artistas sea algo que me enorgullezca. Y a partir de eso, el camino se vuelve más ligero y tiene más sentido. Sí. Bueno, gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Erasmo Mateos. ¿Qué carrera es? Artes musicales. Ya. ¿En qué consiste su trabajo como docente? Enseñarle o transmitirle a los estudiantes los conceptos básicos, técnicos del instrumento para que se puedan desenvolver en su vida profesional como trompetista. ¿Cuál es el objetivo de las clases, de la enseñanza? ¿Sí? Como lo dije anteriormente, pues brindarles todas las herramientas a los estudiantes técnico-musicales para precisamente que se puedan desenvolver en una vida profesional. ¿Qué productos o procesos surgen del trabajo en la clase?
recitales, surgen, bueno, o sea, muchos procesos, digamos, artísticos como montaje de obras, de repertorio tanto universal como nacional, y el abordaje también de solos orquestales, de estudios, y pues eso en función a que ellos puedan tocar recitales de semestre, de fin de semestre, con pianista acompañante, donde pueden ir a mostrar, digamos, esos productos precisamente. ¿Qué métodos de creación utiliza con sus estudiantes? ¿Cuáles son y en qué consisten? Bueno, en este proceso hay muchos métodos de creación, tanto individual como colectivo. Uno de ellos, como lo decía, es el montaje de obras, por ejemplo, con pianista acompañante. En este proceso no solamente interviene el estudiante, sino un pianista que acompaña las obras que se están ejecutando. Esto también pues ayuda precisamente a fortalecer toda la parte técnica y musical de los estudiantes, también ensambles como de trompetas que también tocamos en conjunto. Entonces, digamos que también hay bastantes procesos de este tipo. ¿Qué parámetros utiliza para la valoración del trabajo del estudiante? Ya, esa parte es muy importante porque en el estudio de un instrumento, digamos, pienso que debe ser más la evaluación más cualitativa que cuantitativa, ¿cierto? Porque cada estudiante es diferente, cada estudiante viene con un sonido diferente, con unas dificultades o unas, no solamente dificultades, sino también unas fortalezas diferentes. Por ejemplo, en el caso del instrumento como es la trompeta, interviene mucho, digamos, como es la mordida, qué tan gruesos son los labios, ¿sí? Entonces, esa parte, digamos, de evaluación tiene mucho que ver con el proceso del estudiante, además con los contenidos del semestre, pero sobre todo con el proceso del estudiante. Entonces, ¿qué se utiliza más que todo? Pues precisamente un seguimiento a ver cómo cómo el estudiante puede desarrollar las virtudes que tiene y cómo se puede fortalecer, digamos, esas debilidades. Para cada estudiante es un mundo totalmente diferente en cuanto a este aspecto. ¿Qué proceso ha aplicado en su quehacer artístico, es decir, cómo aprende el maestro artista? ¿Cómo aprende el maestro artista? Bueno, es fundamental primero seguir formándose. En el caso del instrumento, yo no paro de estudiar ningún día. O sea, yo todavía estudio todos los días, aparte de las clases mínimas, unas 2-3 horas, y si tengo tiempo, más horas. Sí, tengo que seguir actualizando en repertorio, en repertorio, en ejercicios, muchas cosas que tengo que, como un deportista, estar practicando todos los días como docente. Además, en el proceso, digamos, con los estudiantes y las clases, el aprendizaje no solamente es docente-estudiante, sino al revés. Uno aprende mucho de los estudiantes porque, como lo comentaba, cada estudiante es diferente y como cada estudiante tiene una dificultad diferente, uno como docente tiene que tener muchas herramientas, muchos recursos para abordar esas dificultades. Porque, un ejemplo, un estudiante llega con problema de sonoridad, de sonido. Entonces, claro, yo tengo varios ejercicios para eso, pero puede que a ese estudiante no le sirva ninguno. Tengo que buscar la manera de que con otro ejercicio pueda solventar este tipo de dificultades. ¿Qué consejos puede darnos como artistas y estudiantes? Bueno, muchísimos. Como artistas, como artistas y estudiantes, primero, tener mucha constancia y mucha disciplina, ¿sí? Eso vence al talento. ¿Sí? Hay gente muy talentosa, pero si no desarrolla esos talentos con disciplina, con estructura, que precisamente para eso se está en la academia, seguramente pues no va a llegar tan lejos como pudiese llegar. ¿Sí? Entonces, muchos dicen que la constancia vence por encima del talento, y muchas veces es verdad. Segundo, como artistas debemos ser muy originales y tratar, claro, de aprender de todos, de aprender de todo lo que ya está hecho, pero tratar de innovar siempre.
Sí, porque eso es lo que ustedes saben que, bueno, en pintura, en música, en escultura, precisamente lo novedoso es lo que, digamos, ha perdurado, digamos, en la historia, ¿no? O sea, por eso los grandes artistas, digamos, que tienen un sello especial y eso hace parte de este proceso, digamos, creativo, que siempre tenemos que estar innovando y nada, soñando con que todo es posible y con trabajo y dedicación. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Stalin Bravo. Ya. ¿Qué materia da? Bueno, doy algunas materias. Ahorita estaba dando nivelación, imagen y registro, edición de video y audiovisual, anatomía artística y pintura. Ya. ¿En qué consiste su trabajo como docente? Mi trabajo como docente, en enseñar, creería yo. Ya. ¿Cuál es el objetivo? Mi objetivo como docente. Ya. Mi objetivo como docente es generarme más competencia, porque eso me obliga a crecer a mí más profesionalmente. O sea, si saco buen perfil de buenas personas, o sea, de buenos profesionales, yo me genero más competencia para seguir mejorando. ¿Sí? ¿Qué productos o procesos surgen del trabajo en la clase? Por ejemplo, productos de documentales, stop motion, también hacen trabajos de levantamiento topográfico fotográfico. ¿Qué métodos de creación utiliza con sus estudiantes y cuáles son y en qué consiste? Métodos de creación, ¿a qué te refieres con métodos de creación? O sea, ¿cuáles son como las herramientas que les dan los estudiantes? Ajá. Bueno, herramientas que yo les doy a los estudiantes, herramientas tecnológicas más que todo, o herramientas digitales. En el caso, por ejemplo, yo utilizo muchísimo el internet y la inteligencia artificial con ellos para realizar imágenes. Ajá. Ya. ¿Qué parámetros utiliza para la valoración del trabajo del estudiante? Antes que utilizar parámetros, yo reviso los ejercicios y considero si lo que yo les he enseñado está bien aprendido al ver los resultados. O sea, no es que yo les pongo, si está bien hecha la foto, tanto, si está mal tomada, tanto. No. O sea, yo solo con ver la imagen ya sé que ellos sí han asimilado los conocimientos. No manejo rúbrica, no me gusta mucho porque es generarle mucho orden a los chicos. Claro que corro el riesgo de calificar de acuerdo a mi gusto, pero yo trato de no hacer eso. Yo más bien lo que hago es calificar sobre los esfuerzos de los estudiantes, porque a veces ni la rúbrica no te garantiza que el estudiante aprenda. ¿Qué procesos ha aplicado en su quehacer artístico? Es decir, ¿cómo aprende el maestro artista? ¿Cómo aprendo? O sea, yo aprendo mucho al momento de preparar las clases y cuando me plantean temas nuevos los estudiantes. Sí, porque cuando te plantean un tema nuevo, uno tiene que irse a prepararse de ese tema, porque supuestamente tú tienes la voz principal en la clase. Puedo desconocer del tema, pero en una semana yo ya me informo, o trato de entender más y sacar el tema. ¿Cómo relaciona su experiencia artística personal con la clase y la docencia? Artística personal, en primer lugar, más que todo es como el construir como una marca propia, que eso es la referencia que yo les doy a los estudiantes de cómo ellos pueden llegar a tener su propio nombre, o sea, cómo ellos pueden generar su propio portafolio desde cuando son estudiantes, sea tanto en la plástica como, por ejemplo, ahora también estoy dando lenguajes artísticos en la danza o en el teatro, o sea, cómo ustedes mismos desde cuando son estudiantes van planteando su carrera, porque es una evolución, porque mostrarte como profesional es mostrar una evolución, entonces tu evolución está desde que estás en las aulas. Entonces, al momento que yo planteo estos elementos, es como yo trabajo así. ¿Qué consejos puede darnos como artistas y estudiantes? A ver, ¿qué consejos les puedo dar? ¿Que se retiren? No, no, consejos como artistas es primero conocer el medio en el que ustedes van a desenvolverse. O sea, ustedes tienen que conocer en qué medios en el que se van a desenvolver. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que ya se gradúan, pero no saben a qué medio van a salir. Y esa es una complejidad porque no sabes cómo enfrentarte a eso. La universidad no te enseña eso. La universidad solo te da la teoría, pero en la práctica tú la haces afuera. Y en la práctica afuera, la práctica es cruel. Y con el artista mucho más todavía.
Entonces el artista lo que tiene que saber manejar, aparte de su arte, es una correcta expresión. O sea, saber cómo llegar a la gente, saber cómo llegar a un posible benefactor de tu obra. O sea, tú tienes que saber llegar. Entonces, la cuestión que el artista tiene que hacer en primer lugar es, aparte de manejar la técnica, aparte de aprender todo lo que sabe, es aprender a llegar a la gente. Cómo entender esas personas y cómo hacer que las personas te entiendan y que sepan qué es lo que tú necesitas. ¿Sí? Eso Muchas como gracias. consejo principal. Ya, Ya. listo. Muchas gracias.